me están picando los mosquitos. Mosquitos. Mira, aquí hay mosquitos, hay imágenes, a todo lo que da. Saludos, caníbales, y bienvenidos a Aventura Caribe. Aquí en un video más. Hoy vamos a retomar la cacería de petroglifos, como nos gusta a nosotros, a la tribu. Y hoy me encuentro en compañía de Rolling Pin. Por PR. Míralo ahí. Lo estoy trayendo aquí a, vamos a llamarle Cueva de los Indios, como estamos acostumbrados a llamarle a muchas cuevas con petroglifos aquí en la isla. Es un camino corto, esto es mangle, nos encontramos en una área de Puerto Rico donde más mangle existen, en el área de Loíza. Ahora nos vamos a arrastrar por aquí debajo a buscar la vereda que debe estar aquí rapidito después. Las primeras noticias de esta cueva las dio don Ricardo Alegría, más o menos para el 41, hizo un artículo en un periódico, que de verdad no me acuerdo ahora qué periódico fue. Pero allá en el 41 él visita esta cueva, encontró concha y diferentes cosas que le hicieron pensar que obviamente que estuvo habitada por nuestros indígenas, pero también se percató del arte rupestre en las paredes. Y en esta cuevita luego vino el arqueólogo Ovidio Dávila y hizo otros estudios, y el señor Alegría cuando vino a la cueva vio unos petroglifos que tenían como que un color rojo dentro en el mismo grabado. Y si usted lee el artículo que puso don Ricardo Alegría, él pensaba que eso era excremento de algún animal. Cuando vino Ovidio Dávila, vio los petroglifos y se percató de que 4 de ellos tenían color rojo adentro, lo que convierte a estos petroglifos en pictoglifos, que es prácticamente un petroglifo con pintura en el interior. ¿De qué es la pintura? Creo que no se han hecho estudios arqueológicos, no se sabe qué es la pintura que tiene adentro, pero nada, eso es lo que los vamos a llevar hoy a una pequeña cuevita o abrigo rocoso, en un gran bloque de arenisca que cubre gran parte de Loíza en realidad. En ese bloque de arenisca, miles de años... no quepo. Allá miles de años atrás, por no quitarme el bulto, Ustedes saben que yo me pongo vaguito, no me quito el bulto y paso trabajo. En ese bloque de arenisca, miles de años atrás, el vaivén de las olas, pues fue cavando. ¡Rayos! Qué malo es caminar por un mangle. Pues el vaivén de las olas fue poco a poco. Estoy grabando. Ah, sí. De momento pensé que no estaba grabando. Olimpín viene por ahí. Como les decía, caníbales, esta cueva es una cueva marina que se formó hace miles de años cuando el nivel del agua todavía cubría este canto. Los mimes, los mágenes, los mosquitos me están picando un montón. Por ahí viene de Rolling Pin. Y por alguna razón, yo sé que me están escuchando, pero tenía el micrófono. Tengo tanto micrófono que yo tengo. Y tenía el micrófono desconectado en la cámara. Ahora sí, se supone que ahora me está escuchando un poquito mejor. No voy a hacer la introducción de nuevo. Yo como quede, así se va. Seguimos caminando por aquí, por entre medio de este mangle. ¡Oh, rayo! Y miren, este es un pequeño senderito, es corto, pero por lo que vemos, incómodo porque tiene que caminar por encima de todas estas raíces. Mira aquí, los mangles. Oh. Por aquí seguimos. Mira. Miren esto, caníbales. Como les dije, aquí llegamos a la cueva, conocida como Cueva de los Indios, aquí en Loíza. Este palito está duro, nos podemos parar aquí. Yo me voy a bajar aquí. Y ahora vamos a chequear la cuevita. Dejé la linterna, por supuesto, la dejé en el carro. Tú sabes que eso me pasa cada rato, pero al menos la cuevita es pequeña. Esta cueva lo que tiene son algunos 30 pies de largo por 20 de ancho máximo. No es una cueva grande. Rayos, la linterna. Déjame parar a ver qué hago. Déjame qué hago con la linterna. Hablamos ya mismo. Yo pensaba que iba a tener que regresar al carro a buscar la linterna, pero si nosotros vemos aquí en esta cueva, hay varias áreas con grietas en el techo que permiten la entrada de sol. La cuevita es pequeña, como no sé si lo mencioné ya, pero es una cuevita como de 30 pies por 20, eso es exagerando. Y esta cueva tiene varias curiosidades. Es una cueva con pictoglifos, que en Puerto Rico son pocas cuevas las que tienen pictoglifos. Sí tenemos cuevas con pictografía o con petroglifos, pero un pictoglifo son pocas. Otro dato curioso, gracias a las investigaciones de Ovidio Dávila, es la primera cueva que el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos protegió. Esta es una cueva muy importante, está protegida, nos encontramos en una reserva natural. Tenemos 14 petroglifos tenemos en la cueva, 4 de ellos son pictoglifos. Entonces ahora yo se los voy a ir mostrando. Aquí el compañero
que andamos con el muchacho aquí de Rolling Pin PR. Él me va a aguantar la camarita. Es mucho más fácil tenerle ayuda y una compañía cuando uno está explorando. Porque ustedes saben que yo me voy solo, a veces con la caníbal y no sabemos qué vamos a hacer. Siempre estamos como que inventando. Miren, si tú te pegas aquí, aquí tenemos un petroglifo que déjame ver si yo puedo alumbrarlo con mi celular. Le puedo hacer sombra y se puede ver quizás un poquito mejor. Déjame ver, desde arriba o desde abajo. Anyway, aquí no se ve mucho porque este está bastante deteriorado, pero sí, mira, está más fácil, mira. Tenemos líneas que bajan aquí. Tenemos otra por aquí, entonces tenemos unas que bajan. Seguimos aquí, tenemos un pequeño barbudo. Tenemos una carita circular sencilla. Ojo, lo que viene siendo la nariz y la boca. Vemos que tiene las famosas barbas, o tenemos un barbudo, ya van 2 petroglifos. Seguimos caminando, aquí tenemos uno bastante grande. Que... Oh, este se ve cool. Mira, este yo creo que se lo podemos alumbrar de abajo. Sí, mira, ahí se ve en la cámara. Y se ve, mira. Blanco, el borde. ¿Ves? Aquí tenemos... Esto parece más, ya algo un poquito más elaborado con un cuerpito. Aquí tenemos como una especie de... Realmente es como un espiral que parece también una cara. Si ustedes lo ven, él sigue subiendo, sigue aquí. Entonces aquí esto puede ser... No sé si esto es una de los pictoglifos, pero tiene como rojo en esta área. Entonces si usted sigue buscando abajo y lo sigue alumbrando, aquí alguien parece como si hubiese escrito algo. O que el petroglifo en realidad, como ves, tiene más rojo aquí. Sigue bajando ahí. Seguimos un poquito más al lado. Esto todavía no termina aquí. Mira. Míralo, míralo ahora, míralo ahora. Ahora sí salió. Tenemos diferentes caras, mira. Aquí hay una cara. Aquí hay otra cara. Aquí tenemos otra cara. Aquí tienes otra. ¿Se ve ahí en la cámara bien? Perfecto. Mira, ahora sí, alumbrándolo desde arriba, aquí se ven un poquito mejor las diferentes incisiones que ellos hicieron en esta piedra. Seguimos caminando, mira. Aquí tenemos otro con un poquito más de rojo. Y este, aparte de la cara, tiene un pequeño cuerpo como encapsulado. Oye, que se ve bien talladito el Sí. cuerpo. Se ha Y preservado. esto tiene mucho desgaste como quiera. Esto se desgasta a las millas. Y aquí podemos apreciar que todavía este tiene algún tipo de tinte rojo en el interior, o qué sé yo, cobrizo, pero tirando a rojo. Seguimos buscando, mira. Aquí hay otro también que casi no se ve, pero podemos ver unas patitas aquí. Y él sigue aquí. Todo esto. Ya yo perdí la cuenta cuántos iban. Aquí podría haber uno, pero este ya casi no se ve. Tenemos aquí más tinte rojo de ese. Tiene como Sí, que hay más hay tinte varias rojo, que manchitas. pudiera haber habido otro ahí. Tú sigues caminando aquí. Mira, aquí hay otro barbudo. Oh. Miren, déjale que el lado se ve mejor. ¿Lo ves aquí? Estoy tratando de no caerme. Mira, que hay uno, man. Sí, aquí hay uno bajito. Pero ves este barbudo aquí. Míralo. Oh, wow, qué cool. Ese es otro barbudo. Seguimos buscando en la pared. Mira, un picto. tiene- Un picto ahí. Mira. Mira. Otro pictoglifo. Qué cool. Pero este, si tú te pones a ver, esto es como una continuación y ves que tiene como un cuerpito abajo. ¿Lo ves? Oh, sí, ya lo veo. Sí. Que no tengo la linterna adecuada. Mira, aquí hay otro más. A veces cuando ves, míralo ahí. Wow, qué cool. Sigue buscando, aquí tienes otro que fue el que tuviste. Oye, no es por nada, pero yo creo que hasta ahora como que se ha podido apreciar más de 14. Sí, no, más o menos. Porque en esa piedra ahí hay como 8 nada más. Sí, lo que entonces pasa es que pedazo lo ahí. más seguro, como ese es más elaborado, míralo desde este lado, míralo desde aquí de lejos. De este ángulo, vamos a ver. Sí, míralo desde aquí. Mira, Ya mi tú gente. puedes ver lo grande que es ese petroglifo. Es sí. como Eso, una composición de diferentes caritas. wow. Mira, yo cuando recién llegué, yo dije, uy, se parece un alien. Sí. Mira, Qué cool. seguimos aquí, mira. Vamos a ver. Vamos a caminar todas las paredes de esta cueva para enseñarle todo lo que yo puedo enseñarle aquí rapidito. Mira, aquí hay uno pequeño. ¿Lo ves aquí? Oh, wow, sí. A veces cuando tú los alumbras, depende de la posición que tú los alumbres, tú los logras ver mejor. So, Sí, puedes apreciar ellos los detalles. incluso ellos pensaban cuando hacían los petroglifos la posición del sol. Por eso tú no tienes arte rupestre usualmente bien adentro de las cuevas porque el sol no llegaba. Usualmente cuando da la mañana, hay muchas cuevas que a la mañana alumbran aquí. Directamente donde está el Pero dibujito. directo. Mira la circunferencia, 2 puntitos que hacen los ojos y lo que viene siendo
Lo que dicen que es la boca. Realmente nadie sabe el significado de los petroglifos. Todos son Conjeturas así como que... conjeturas, interpretaciones, no hay nada escrito. Pudieran ser 3 puntitos que hacen una carita, como pudieran esos 3 puntitos ser una reunión. No sé. Pudiera ser cualquier cosa, mira. Aquí tenemos otro. Tiene como una circunferencia de los ojitos boca. Entonces, mirando aquí contigo, me acabo de percatar que aquí. Mira, ahí. Ajá. Eso es uno desgastadito. ¿Lo ves? Sí. Tiene hasta como unas rayitas. Así sin la cámara se ve mejor. Tiene como que Sí, una se ve bien circunferencia marcado. aquí. Parece como un pescado, mira, tenía la aleta y todo. Ajá, y le sigue Como si fuera un acá. pez. Pero, déjame ver si aquí dentro se ve algo. Aquí no se ve nada. Ya tenemos boya. Seguimos aquí, que era lo último que estaba enseñando. Lo último que te estaba enseñando. Y aquí tenemos uno de los mejores pictoglifos que se logran apreciar en esta cueva. Todo lo rojo que tenemos en el interior es algún tipo de pigmento natural que realmente no se sabe qué es. Tenemos 1, 2. Aquí bajamos y tenemos este, que si ustedes ven, incluso tiene un cuerpo. Todo esto viene siendo el cuerpo. Wow. Como de los llamados bebés enfrazadas. Los bebés enfrazadas son petroglifos que tienen como que ese cuerpito así y tú le ves como unas rayitas cruzadas, rayitas de lado, que si asemejan como cuando lo envolvían a los bebés en las frazadas. Así que lo envuelve como un burrito. Ajá, todavía son prácticas que las comunidades indígenas que hay en Venezuela, en el Amazonas y que sé yo, usan eso todavía. Wow. Ahí tenemos esos dos que los vi, ese otro pequeñito ahí en la orillita. Y caminando acá que van a hacer guau, guau, guau. ¿Cómo que los últimos? Yo vi algo por aquí. Míralo aquí. Wow, aquí sí que está bien. Aquí se te cataca el pie. Bastante chévere. Mira, esas dos rayas que tenemos ahí. Ay, yo pensé que esa jaya fue el chupacabra. No, un huevo. eso parece como si fueran petroglifos. Y aquí es como si hubiera otra pequeña cara. Wow. Esto, si tú vas a la playa allí en Vega Baja, Ujú. al lado de Puerto Nuevo, en los petroglifos de Maizabel, hay unos petroglifos que son como unas rayas así. Ok, Pudiera ser, cool. Oye, pero no sé. que es como tú estás diciendo que en ocasiones, ¿sabes? No se sabe con certeza por qué dibujaron ese tipo de petroglifos. No. ¿Con En qué realidad, intención? no, Si fue no. por una muerte de un bebé como el que tú diste de la sábana. Ajá, en realidad no hay, certeza no hay. Todo el tiempo nos han enseñado que todos esos dibujitos, como dicen, esos grabados que hacían los indígenas en las piedras, eran cuando ellos se encontraban bajo los efectos de la cojoba, supuestamente. Entonces, bajo los efectos de la cojoba, ellos se comunicaban con sus dioses, veían, y entonces los plasmaban. Se inspiraban. Pero una cosa, ellos hacen unos petroglifos a veces en lugares que tú ni estando en tus 5 sentidos, ni estando en tus 5 sentidos, tú me estás diciendo que ellos bajo la cojoba se trepaban en este sitio tan peligroso y podían hacer el mismo dibujo. Eso es algún idioma, escrito que no se ha logrado descifrar y va a ser bien difícil porque no hay nada escrito. No es como México, al menos en México hay muchos, ¿cómo le llaman ellos? Los códigos, los códices, pues fueron libros que hicieron los mismos mayas, aztecas, entonces sí por eso ellos pueden saber el significado de muchas cosas, pero quizás a través de ellos nosotros podemos conocer el significado de muchos petroglifos en la isla, porque el Caribe se conectaba completo. El Caribe no era Puerto Rico solamente, el Caribe de Venezuela, Colombia, Guatemala, México. Un, Eso da- tiene un da- un Caribe. da- un dato que yo desconocía. ¿Eh? Eso es Caribe, todo eso tiene Caribe, o sea, Wow. ellos se manejaban por todas esas corrientes y llegaban a todos lados. Pero no vinimos a hablar de cómo ellos navegaban en las corrientes, vinimos a hablar de la pequeña cueva de los indios, aquí en Loíza. Ya atravesamos el mangle como ustedes vieron, así que ya ustedes saben, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, que yo los siga trayendo aquí a lugares con petroglifos en la isla, ríos, cuevas, murales en la playa, en diferentes lugares, igual que otros lugares arqueológicos, ya saben, comenten, denle like, se suscriben y sobre todo compartan, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando yo subo un video nuevo, porque estaba un poquito vago y no estaba subiendo muchos videos, pero lo que viene ahora va a ser cacería de petroglifos como en los principios. Así que nada, hasta un próximo video, caníbales, hablamos.